Amén. Gloria al Señor, pero estamos listos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Cristo les ama. Bienvenidos una vez más todos y cada uno de ustedes a la clase en este día. Gloria le doy al Señor por darnos la oportunidad una vez más de poder estar aquí. A Él sea la honra por los siglos de los siglos. Saben, mis hermanos, estoy agradecido con el Señor en el sentido de cómo ha funcionado los programas, la compañía con quien estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de los canales de Facebook. A la vez pasada lo hicimos con YouTube también, pero en este caso en particular no me fue del agrado al 100% en el sentido que cuando alguien va a YouTube a buscar nuestros videos, la sección de videos en vivo está aparte y no aparece en la página inmediata, sino que las personas tienen que estar entrando en otros lugares para poder verlo. Así que vamos a eliminar, para la gloria del Señor, esa sección en vivo para YouTube, pero sí vamos a pasarlos en vivo por Facebook y luego lo retransmitiremos, perdón, ya pregrabado, editado a través de YouTube. Pero esa es la noticia, que estamos contentos, que gracias al Señor todo ha funcionado bien hasta ahorita. Y creo que nos vamos a quedar con estos programas y estas compañías para la gloria del Señor de aquí en adelante hasta que aparezca algo mejor que esto. Pero hasta ahorita, le digo, estoy complacido, estamos nosotros complacidos, gracias al Señor, que todo ha funcionado de una manera muy hermosa para la gloria del Señor. Así que, una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos en este día, y que todos y cada uno de nosotros podamos glorificar el nombre del Señor en esta noche. Así que en la clase de hoy, mis amados hermanos, vamos a entrar a la parte final, en este caso el capítulo 27 del libro de Mateo, y vamos a hablar hoy acerca de la guardia en la tumba. O sea, puse el título La guardia en la tumba, parte 1, porque a pesar de que son muy poquitos versículos, hay dos cosas que me gustaría diferenciar en ellos, y que de toda forma, o sea, en todo el contexto, pues vamos a glorificar el nombre del Señor. En todo lo que vamos a hablar, aunque sea cortito, pero que sea para la gloria del Señor, y anhelando siempre en el Señor que sea entendible para ustedes, que sea comprendible para ustedes. O sea, en este caso en particular, mi anhelo y mi deseo es que todos y cada uno de ustedes comprendan la palabra del Señor, y que al final de cuentas, pues todos y cada uno de nosotros demos gloria, honra y alabanza al Señor por su palabra, la cual es muy maravillosa y es reconfortante y refrescante para nuestra vida, y mucho más que eso. Obviamente mucho más que eso. Solamente me estoy yendo a lo más general. Así que la clase de hoy es en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 62 al 66. Solamente 1, 2, 3, 4, 5 versículos nada más. Mientras tanto, voy a abrir mis notas aquí. Mi hijo está chequeando, confirmando en este momento que sí se está viendo los canales, más bien la transmisión en nuestros canales o nuestras cuentas de Facebook. Creo yo que estamos bien hasta ahorita, gracias al Señor, pues no me ha dado ningún aviso, pero estaremos al pendiente, al igual, de la misma manera. Si ustedes logran ver que algo no está funcionando bien, pues háganoslo saber y nosotros podemos continuar la retransmisión desde donde nos quedamos, y que todo sea para la gloria del Señor, como siempre hemos dicho. Así que vámonos al libro de Mateo, capítulo 27, versículos 62 al 66, donde habla de la guardia de la tumba. Aunque en este caso en particular no nos vamos a referir directamente a la guardia en sí, sino en los demás sucesos que se habla en esos versículos en particular. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré.
Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error que el y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, honramos tu nombre. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí compartiendo con nuestros amigos y nuestros hermanos la palabra del Señor. Permite en tu misericordia, Señor, que todos y cada uno de nosotros seamos enseñados por ti, seamos enseñados a través de tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a entender y a comprender todo lo que tú nos dices a través de la Biblia, Señor. Te damos gracias de antemano sabiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia y que tarde que temprano tú permitirás, Señor, que muchas personas vengan al conocimiento de ti. No hablamos de nosotros, Señor, no hablamos de mí, hablamos de ti porque tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el que nos das la vida y vida en abundancia. Tú eres el que con anhelo del corazón quisiste rescatarnos de nuestros pecados, de nuestras maldades y de nuestra injusticia, y que al final de nuestras vidas, Señor, podamos estar en tu presencia para siempre. Gracias, Padre amado, gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú sabes, Señor, que tú eres bueno, Señor, y tu palabra lo menciona en múltiples ocasiones. Eres tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor mío, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así es, mis amados hermanos, así que en el día de hoy, una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. El tema que le puse, aunque le puse la guardia ante la tumba, vamos a hablar, en este caso en particular, del relato, de lo que se ve, de lo que se lee, en este caso en particular, en estos versículos de la Biblia. Primero que nada, queremos hacerles saber, ¿no?, que en este caso los religiosos eran personas malvadas y perversas y que habían tirado por el piso todo el consejo de Dios. Y lo digo todo el consejo de Dios porque sabemos que desde el principio, desde que nos narra la Biblia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues prácticamente estaban perdidos. Sabían que iban a ser, obviamente, el Mesías, el enviado por Dios para salvación de Israel. Conocían dónde iban a ser, pero al final de cuentas no sabían cuándo era, ni siquiera estaban preparados. Había otras personas más preparadas que ellas, como en este caso los reyes sabios, o como nuestra Biblia Reina Valera lo dice, reyes magos, pero no magos de magia, ¿no? Pero el punto es que había personas más preparadas en su relación con Dios que estas personas que eran religiosas y que supuestamente deberían de estar esperando al Señor. Pero al final de cuentas, como les digo, tiraron por el piso todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, y al final de cuentas, pues terminaron no conociendo a aquel que era el Salvador del mundo. Ahora, estas personas estaban viviendo solamente en los deseos de su carne, si lo podemos ver así. Y lo vemos a través de toda la historia, en este caso de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos narra a través de la Biblia, de cómo vivían, cómo pensaban, cómo eran, qué hacían, qué comunicaban y en realidad cuáles eran los anhelos de su corazón. En este caso en particular sabemos que eran personas que supuestamente, como lo dije hace un momento, estaban esperando al Mesías para que los liberara de la esclavitud, que estableciera en su reino y que los guiara en los caminos del Señor, pero lamentablemente su reacción con su relación con Dios se había perdido desde hace mucho tiempo y no se percataron que el Mesías ya estaba entre ellos. Y desde que se perdieron desde hace mucho tiempo, nosotros podemos verlo a través de la historia donde había muchos momentos donde el pueblo de Israel se apartaba del Señor, se apartaba de sus mandamientos, de sus estatutos. Y no solamente el pueblo, mis amados hermanos. Nosotros podemos ver en la Biblia que aún
los líderes religiosos eran personas que se habían separado totalmente de Dios y Dios tenía que venir a corregirlos y encaminarlos una vez más en sus caminos, en su misericordia, en su amor, para que pudieran ser restaurados. Pero había un ir y venir, o sea, se acercaban a Dios, pasaban las generaciones, se olvidaban del Señor, pasadas ciertas generaciones, una vez más se alejaban de Dios, una vez más pecaban contra Dios, una vez más el Señor traía juicio en su vida y una vez más clamaban al Señor y el Señor en su misericordia los perdonaba y los rescataba y los liberaba y en este caso empezaban a caminar con el Señor. Había unos ciclos que pasaron, en este caso en particular, como lo podemos ver en la escritura, por mucho tiempo hasta que llegó el momento que después, al final de cuentas, pues no creyeron en ninguna deidad más, en ningún Dios más, sino que se quedaron con el Dios verdadero. Ahora bien, ¿cómo sabemos que estas personas o estos líderes religiosos perdieron su relación con Dios? Es muy fácil. Cuando leemos en la escritura podemos ver varios ejemplos donde nos da a entender que estos personajes se habían alejado de Dios por completo. O sea, incluso nosotros podemos ver en la escritura, en lo que leímos ahorita, que ellos al final de cuentas dice así, y leo en mi Biblia, dice: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo mientras vivía. O sea, tenían a nuestro Señor Jesucristo como un engañador. Tenían ellos, perdón, al Señor Jesucristo como un engañador. Y más adelante podemos ver en este caso en particular que dice aquí que ellos temían, o sea, tenían el temor, o sea, no lo dice directamente tenemos temor, sino que simplemente dicen que el asunto de ellos era que pensaban que los discípulos robarían el cuerpo de Cristo, que Cristo dijo resucitaré el tercer día, y es en aquella cena donde ellos piden señal, y en este caso Jesucristo le da la señal de Jonás, que le dice así como en 3 días estuvo Jonás en el corazón o dentro del pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Entonces ellos entendieron que así como Jonás había salido vivo del vientre del pez después de 3 días, Jesús iba a resucitar después de 3 días, después de haber muerto, y al tercer día resucitaría, aunque no precisamente creían que Jesús iba a resucitar, porque si Jesús resucitaba, ¿cómo lo detenían? De ninguna manera. O sea, era imposible que ellos pudieran detener a Dios en ningún sentido. Obviamente iban a quedar ellos en vergüenza, ¿no? Pero al final de cuentas ellos no podrían, así que el asunto de ellos no es que creían que realmente Jesús iba a resucitar, sino que el temor de ellos era que los discípulos lo robaran y entonces hicieran creer a los demás que Jesús verdaderamente había resucitado. Y entonces sus palabras se encuentran en el siguiente versículo donde ellos dicen, dice el 64, el cual dice, más o menos a la mitad, dice: no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y dice, y será el postrer error peor que el primero. O sea, ellos catalogaban que lo primero era un error, el haber creído en Jesucristo como el Mesías, el Señor, el Salvador de Israel. Y ahora dicen, y si dicen que resucitó, va a ser un error peor, o sea, que no lo sacan a nuestro Señor Jesucristo como engañador y como error la enseñanza de su doctrina. Y les digo, y tenemos varias situaciones en la Biblia donde nos muestra que estos personajes nunca creyeron al Señor, pero más sin embargo buscaban, ahora en este momento, buscaban cómo detener a Cristo en la tumba, perdón, lo cual sabemos que era totalmente imposible. Pero veamos unos versículos muy interesantes que a mí me llamaron mucho la atención mientras estaba estudiando esta clase en esta semana. Y son unos versículos que me llamaron mucho la atención y me ayudaron a entender que verdaderamente estas personas nunca se arrepintieron de haber hecho estas calumnias, estas blasfemias. Y estoy seguro que
al final de cuentas murieron sin arrepentirse. Bueno, puedo decir que estoy seguro por lo que la Biblia me dice, pero no estoy seguro al 100% porque yo no estuve al lado de ellos en el último momento que murieron. Tampoco sé cómo murieron. Posiblemente algunos de ellos se arrepintieron en el último momento de su vida, como fue aquel personaje que fue crucificado junto a Jesús. Pero cuando menos hasta este momento, en lo que puedo leer en la Biblia, y que lo vamos a ver no en la clase que viene, sino en la próxima, que ellos prácticamente mostraron que no había arrepentimiento en su vida. Y en las clases posteriores, más adelante, cuando hablemos en el libro de los Hechos, que va a ser después, si Dios lo permite, después de que leamos, de que estudiemos el libro de Juan, pues ahí vamos a descubrir que seguían todavía sin arrepentirse, a un tiempo después de que el Señor había resucitado. Pero leamos estos versículos por ahora. Vámonos a Lucas capítulo 2, versículos 21 al 32. En este caso en particular, dice así. En este caso estamos hablando de Lucas cuando estamos hablando de la presentación de Jesús en el templo. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús para presentarle al Señor. O sea, le trajeron al templo para presentar a Jesús. En este caso en particular dice que fue a cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Si no mal recuerdo, tenían que pasar 40 días, o sea, después de 40 días que nació nuestro Señor Jesucristo, fue traído y fue presentado al templo. Ahora noten bien que Jesucristo fue presentado al Señor, no fue bautizado. Recordemos que la Escritura nos narra, y lo leímos en un par de ocasiones en las clases pasadas, que nuestro Señor Jesucristo tenía aproximadamente 30 años de edad cuando se había bautizado. Ya era grande, ya caminaba por sí mismo, y les digo yo, en este caso en particular, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo era presentado al Señor solamente. Entonces dice aquí, y he aquí, en el versículo 25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice el 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. 27. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño, Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en la presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En otras palabras, en este caso en particular, podemos nosotros ver a Simeón, que era una persona que tenía una relación buena y muy hermosa con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y de alguna manera, Él le hizo saber quién era el Mesías, el Salvador del mundo. El asunto es que la relación de Simeón con Dios fue, bueno, más bien fue, ahora me imagino que está con el Señor, pero que fue tan tremenda que Dios le dijo a él, no vas a morir hasta que no veas a la salvación de Israel, hasta que no veas al ungido del Señor, el cual era nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que en un momento oportuno el Espíritu lo movió para que fuera al templo, y ahí supo quién era Jesús, supo quién era el Mesías, y lo tomó, nadie le dijo, lo tomó entre sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora sí, Señor, puedes despedir a tu siervo, porque han visto mis ojos tu salvación. La pregunta es, ¿y dónde están estos líderes religiosos? ¿Dónde está su relación con Dios? Que a ellos no se los dijo Dios. ¿Por qué Dios no les dijo a ellos dónde estaba el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador de Israel, el ungido del Señor?
¿Dónde están ellos en este momento? ¿Cómo es posible que una persona que ni siquiera pudiéramos decir fuese una persona de gran estima, que posiblemente no era una persona que tenía una posición alta? La Biblia no nos narra mucho de él. Esto es prácticamente todo lo que tenemos de Simeón. Pero les digo, no era una persona que pudiéramos decir como los religiosos que tenían su posición, en este caso al servicio del Señor, y obviamente eran de influencia ante el gobierno, como lo podemos ver más adelante, que ellos pidieron a Pilato, ¿no?, que pusieran una guardia y Pilato los obedeció, por alguna razón o por la otra. Algunos dicen que por temor de que estos hombres como decimos, no lo chotearan o le echaran en contra, en este caso al rey, y a este Pilato por temor, pues para que no le quitaran el puesto, pues se los entregó, ¿no? Independientemente de lo que sea, lo que podemos ver es que tenían gran influencia entre la humanidad, pero con Dios no. Con Dios estaban totalmente perdidos. Y aquí viene Simeón, un hombre que realmente esperaba la salvación de Israel y que se ve que tenía una hermosa relación con el Señor. El Señor le avisa: no te vas a morir hasta que veas al Salvador de Israel, al ungido de Dios. Y todavía no solo eso, sino que Dios lo mueve a través de su Santo Espíritu al, al templo. Y cuando va al templo, automáticamente conoce, al ver al niño, conoce que es el Salvador de Israel, que es el ungido del Señor. Solamente al verlo, no creo que María haya llegado y: hey, vengan, aquí está el Salvador del mundo, aquí está el Salvador de Israel. No, sino que lo conoce. ¿Por qué? Porque su relación hermosa con el Señor le da a entender en su corazón quién es ese niño que está siendo presentado justamente en el momento en que él fue movido por el Espíritu del Señor para que fuera al templo y se topó con él. Y ahora bien, nosotros vemos que no solamente a Simeón le hizo saber el Señor, porque ahí mismo en el templo se encontraba también Ana la profetisa. Dice, y de la misma manera, pues el Señor le hizo saber quién era el Mesías, una mujer, le digo yo. En este caso nosotros podemos ver que Ana la profetisa, ya estamos hablando que en este caso en particular, al decir profetisa, pues era una persona tremendamente usada por Dios. Y vamos a leerlo en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 38, el cual dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Una persona que buscaba tremendamente ese servicio de su corazón hacia el Señor en el templo. Versículo 38. Y ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahora, nosotros podemos ver que Ana la profetisa dice que se presentó en la misma hora, y de ahí en adelante dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño. ¿Quién le dijo del niño? El Señor mismo. El Señor habla al corazón de las personas y lo sigue haciendo hasta hoy en día. Lamentablemente, no todas las personas quieren buscar de Dios, aún de las personas que están dentro de las iglesias. Muchos de ellos, lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la clase de hoy, pero digo, muchos de ellos no tienen una relación con Dios. Van a la iglesia solo por rutina, van a la iglesia solo por querer cumplir o por aparentar que están cumpliendo delante del Señor, pero no hay ninguna convicción de servicio hacia el Señor, no hay ninguna convicción de esa relación verdadera y genuina con Dios, a tal grado que se pierden de muchos detalles maravillosos en su vida, en su caminar diario con el Señor. Pero le digo, en este caso en particular, Ana, la profetisa, sí se ve que tenía esa relación con el Señor y sabía quién era Dios, a tal grado que obviamente el Señor fue el que le hizo saber a ella quién era ese niño que estaba siendo presentado. Y dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño. ¿A quién? A todos aquellos que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, en este caso en particular, sí podemos ver a Ana
la profetiza anunciando después a los demás, después de haber recibido del Señor que ese era el Mesías, entonces empezó a anunciar a los demás que ese niño era el Redentor de Israel. O sea, en otras palabras, podemos ver que Dios usó los labios de Ana para hacer saber a todos los que esperaban la redención de Israel que el Mesías ya estaba entre ellos. Pero no solamente ellos, no olvidemos a Juan el Bautista. Cuando habla acerca del Cordero de Dios en Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, el cual dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Mire cómo Juan el Bautista, si no podemos ver, como lo mencionamos en otras ocasiones, era el primo de Jesús de una manera un poco lejana, porque las primas eran María y Elizabeth. Pero en este caso, siendo los hijos de ellos, pues, viene siendo lo que nosotros decimos primos lejanos. Pues a él el Señor lo había enviado, lo había utilizado para bautizar en agua, y como los otros podemos verlo, estaba bautizando cuando vio venir a Jesús y automáticamente lo reconoció. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado señales y dice: al que veas que le desciende el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Dice que él no lo conocía, pero que él lo vio y conoció lo que el Señor le dijo, el Dios le dijo, y que al final de cuentas dice: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Notemos cómo la relación de Juan el Bautista con el Señor también era de una manera muy tremenda, muy hermosa. Me imagino en este caso en particular que son personas que nunca dejaron de comunicarse con el Señor y de estar con el Señor y buscar las cosas del Señor. Y al final de cuentas el Señor los usa de una manera tremenda. Y en este caso en particular lo podemos ver que todos estos personajes de los que vamos a hablar en el día de hoy son personajes que Dios los usó para reconocer a Cristo. Y les digo, en este caso en particular podemos ver que Juan el Bautista, le digo yo, al verlo, el Señor en su corazón le hizo entender y saber que ese era Jesús el Cristo, el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Y esto no es todo. Y es que es maravilloso, este maravilloso ser que nacería, nuestro Señor Jesucristo, y que con su sangre traería salvación para la humanidad, se haría manifiesto aún antes de salir del vientre de su madre. Y nosotros podemos verlo en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 41. En este momento vamos a hablar acerca de cuando María visita a Elizabeth, su prima, porque recuerden que el ángel le había avisado a María que ella traería al mundo el Salvador del mundo y que su prima Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, a la que llamaban estéril, o sea, a la que creían las personas y el mundo entero, me imagino hoy en día, ¿no? Si leen la escritura, que era una mujer que nunca podía tener hijos, pero que Dios le hizo nacer un hijo con propósito. En este caso, el propósito era de que limpiara, que enderezara los caminos del Señor, para que cuando Jesucristo viniera, él ya pudiera ir avanzando en el reino del Señor. O sea, en este caso, Juan, preparando el camino para el Señor. Y le digo yo, y era un lapso de solamente de 6 meses. O sea que cuando viene María a visitar a Elizabeth, sucede algo maravilloso porque María escucha del ángel, dice, no comprende, o sea, cómo es que va a ser, que va a salir embarazada, porque todavía no tenía relaciones con ningún hombre, que obviamente lo vemos más adelante en la escritura, que después estuvo con José, su esposo, dos personas que se amaban, y le digo yo, pero le creyó al ángel. O sea, decidió creerle al ángel y le dijo: haga con tu sierva como sea la voluntad del Señor, ¿no?
Y entonces va a visitar a Elizabeth porque el ángel le dice, ya ella este es su sexto mes. Me imagino, no en forma de duda, pero sí en forma de expectación, viene a visitar a Elizabeth para confirmar que lo que el ángel le dijo, para ver si era verdad o no. Pero, y es interesante en la manera, o sea, podemos ver que eso es verdad, verdad por por las palabras que le dice Elizabeth a María, y lo vamos a leer ahora mismo. Dice, en aquellos días, estamos en Lucas capítulo 1, versículos 39 al 41, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, o sea que no fue tarda ni perezosa. Dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció, escúchenlo bien, que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, no de María, sino de Elizabeth, que ya tenía 6 meses de embarazo de Juan el Bautista, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo sabía que María estaba embarazada? ¿Cómo sabía en este caso en particular que María llevaba en su vientre a nuestro Señor Jesucristo? Qué impresionante, ¿no? Qué maravilloso la relación de Dios con estas personas que pueden percibir a nuestro Señor Jesucristo aún antes de haber nacido. Posiblemente ahí apenas había sido concebido y acababa de suceder no muchos días atrás. Le digo yo, pero qué maravilloso la relación de estas personas con Dios que aún pudieron sentir a Jesús cuando recién fue concebido. Y entonces ella dice así, bendito el fruto de tu vientre, dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cómo sabía que María traería al Señor, al Salvador, entre su vientre? Nada comparado a lo que vemos hoy en día, las personas, las mujeres votando por el aborto, porque supuestamente ese bebé que llevan adentro es solamente un feto, algo sin vida, que ni siquiera es un ser humano, y aquí acababa de pasar un día, posiblemente 2 días, o posiblemente el tiempo que haya recorrido María de llegar desde su casa hacia la casa de Elizabeth, que hayan pasado todavía, digamos, 15 días, un mes, ya la criatura había sido percibida por Elizabeth. Y hoy en día las personas dicen, no, tiene 6 meses, o tiene 3 meses, o tiene 4 meses, todavía no tiene vida, es solamente un feto, y quieren matarlo, los matan, y surgen estas leyes que supuestamente son derechos de los seres humanos o derechos de las mujeres, cuando en realidad, ¿qué derecho puede tener quitarle la vida a una persona? Y aquí le digo yo, podemos ver que Elizabeth puede sentir la presencia de Cristo cuando apenas tenía pocos días de ser concebido en el vientre de María. Entonces, en este caso, en el 43, lo vuelvo a repetir, dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Pero miren lo que dice aquí, bienaventurada la que creyó. O sea que sabía, de alguna manera Dios le hizo entender que ambas, en una forma u otra, había habido un anuncio sobre su vida, y dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Cómo entendió ella que el Señor le había hecho saber a María que María traería el Salvador del mundo? La presencia de Dios, mis amados hermanos. Dios se puede sentir hasta en lo que las personas hoy en día le llaman lo más mínimo. Hoy en día, como les digo, abortan a los niños, crean leyes. Hay muchas leyes hoy en día, mejor dicho, muchos países que tienen las leyes del aborto y siguen luchando, creyendo que en realidad no es nada más que un feto, una cosita ahí de carne sin vida, cuando aquí en pocos días de nacido, en este caso en particular, Elizabeth pudo sentir la presencia de Dios mismo, la presencia de Cristo mismo, aun cuando tenía pocos días de haber sido concebido. Y podemos ver, incluso en este caso en particular, versículos 46 y 47, que dice, entonces María dijo,
engrandece mi alma al Señor. En este caso en particular, confirmó que lo que el ángel le había dicho era verdad. Y confirmó que Elizabeth de verdad tenía ya 6 meses de embarazo. Y entonces dice, engrandece mi alma al Señor, porque era verdad todo lo que le dijeron, incluyendo que traería el Salvador del mundo. Y el 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea que María, podemos ver en este caso en particular, reconoce que necesitaba el Salvador al igual que todos y cada uno de nosotros. Porque María no está exenta de pecado, dice la Biblia. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y fuimos destituidos de la gloria del Señor. Y María lo expresa con sus propios labios, dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dice, y en este caso, como les digo, podemos ver, podemos notar, ay, perdónenme un segundo, moví mi cámara, ahí está, lo moví para poder leer bien, porque mi ángulo de la pantalla está un poquito hacia abajo. Pero continúo, le digo, podemos ver que María, con sus propios labios, dice que se regocija en su espíritu en Dios su Salvador. En este caso, les digo yo, podemos ver incluso en la Biblia que ella obtuvo el privilegio de parte de Dios de tener en su vientre al mismísimo Señor y Salvador, tanto de su propia alma como la del mundo entero. O sea, en otras palabras, el Salvador del mundo, que estaba apenas concebido en su vientre, se hizo expresar. O sea, de alguna forma Dios se hizo sentir aún teniendo pocos días de ser concebido. Y en este caso, Elizabeth lo pudo sentir. Ahora, el problema con todo esto, mis amados hermanos, es que todos estos personajes y otros más reconocieron a Cristo como el Mesías, el Salvador de Israel, pero los religiosos que lo condenaron y que todavía asegurarían la tumba de Cristo más adelante, ni aún con los milagros ni las obras de Cristo llegaron a conocerlo. O sea que ni aún cuando estaba Él entre ellos, ni aún cuando escuchaban las palabras de Cristo, ni aún con los milagros que hacía, ni aún con las obras que hacía, lograron o quisieron reconocer a Cristo. Incluso Cristo les dice, creo que en un momento en particular, a los discípulos, si no mal recuerdo, que les dice, bienaventurados vosotros que veis y oís, algo así les dice, porque otros quisieron ver lo que vosotros ven y oír y lo que vosotros oyen, dice, y no pudieron hacerlo. Estaban hablando nuestro Señor Jesucristo de aquellos hombres de Dios que esperaban al Salvador de Israel, como en este caso pudiéramos hablar desde los tiempos de Moisés, cuando Moisés le dice al pueblo y les dice, en un futuro el Señor les levantará un guiador que como a mí, a él oiréis. O sea, desde aquellos tiempos, y no digamos en las promesas de David, o sea, de lo que Dios le hizo a David, que su trono permanecería para siempre. Y nosotros vemos que incluso el apóstol Pedro lo saca a colación cuando en este caso está en su primer discurso después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, y ahí les habla diciendo acerca de David. O sea, dice David, dice siendo profeta, vio el tiempo del Señor. O sea, nosotros podemos ver en este caso en particular, le digo yo, que aún con todo y esto, los judíos religiosos nunca pudieron ni quisieron reconocer a Cristo como el Señor y el Salvador. Incluso Jesús le dice a los judíos que lo rechazaban en Juan capítulo 10, versículos 37 y 38, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y Marcos, cuando en este caso, cuando habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, habla de lo que contamina al hombre, aquí podemos ver que precisamente estos religiosos nunca estuvieron cerca del corazón de Dios, o viceversa, que el corazón de ellos nunca estuvieron cerca de Dios. Y en Marcos capítulo 7, versículos 5 al 7 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas,
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Pero note cómo empieza diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Como su corazón estaba tan lejos de Dios, en este caso en particular, podemos ver que nunca pudieron convencerse a sí mismos, ni tampoco pudieron convencerse por los milagros y las obras de Jesús de que Jesucristo era el Cristo, el Salvador no solo de Israel, sino del mundo entero. Ahora bien, para terminar, me gustaría traerlos para que pudieran reflexionar a las siguientes preguntas. Como siempre, a mí me gusta hacer muchas preguntas a veces. Incluso la Biblia, hago muchas preguntas. A las personas hago muchas preguntas. Y cuando comparto la palabra del Señor, también hago preguntas. Y en este caso en particular, mi pregunta sería, ¿conoces tú al Dios de la Biblia? ¿Conoces a Cristo, el Salvador de tu alma? Vamos a ver tres tipos de personas que podemos encontrar en cuanto a creer. Número uno, pues hay personas que conocen a un Dios, ¿ok? No en este caso en particular, ahorita vamos a explicar lo demás, pero digo, hay personas que conocen a un Dios. Y en este caso podemos incluso traer como referencia a las personas del África, que conocen no solamente a un Dios, Dios con D chiquita, no con D grande, Dios con D chiquita. Pero en realidad tienen infinidad de dioses. Tenemos a las personas de la India, que también conocen cuando menos a un Dios, aunque también tienen como 2000. También conocemos a China, que también tienen a su Dios, aunque no es el Dios verdadero. Tenemos a Corea y tenemos a otros países que también conocen a un Dios. ¿Ok? El segundo tipo de personas son las personas que conocen de Dios. Primero era un Dios, ahora de Dios. Ahora en este caso en particular es como algo externo, como los religiosos que conocían de Dios, pero no conocían a Dios. Porque si realmente hubieran conocido a Dios, no hubieran conocido a Cristo. No hubieran crucificado a Cristo. Más adelante, tampoco no hubieran perseguido y matado a los cristianos. Y también hoy en día no se calumniara a los que verdaderamente sirven al verdadero Dios. O sea, en otras palabras, las personas que conocen de Dios tienen a Dios como algo externo. Incluso cuando se acercan a orar, a clamar, a pedirle al Señor por su misericordia, por alguna cuestión difícil que estén pasando, sea de enfermedad, sea de algo importante en su vida, algo necesario en su vida, pues se acercan a Dios como algo externo, algo como quizás tal vez pueda escucharme Dios y quizás tal vez me haga el milagro, pero con duda en su corazón de que realmente lo haga. ¿Por qué? Porque sabe que su vida no está tan bien apegada a Dios. Saben que su corazón no está tan cerca de Dios como debería de estar. Y saben que incluso cuando piden, dudan de que Dios les pueda dar lo que ellos necesitan, porque realmente conocen de Dios como algo externo, algo alejado, algo no allegado, apegado a su vida. Y de esa manera, les digo yo, pues su corazón no puede sentir esa presencia de Dios como estas personas que nosotros acabamos de leer a través de la Biblia. Pero les digo, tenemos las personas que conocen un Dios, perdón, tenemos a las personas que conocen de Dios como algo externo, pero también existen las personas que conocen a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Y esa es aquella persona que sabe cuál es la voluntad de su Dios. Es aquel que sabe que si le pide algo que no está bajo la voluntad de su Dios, no la recibirá. Es aquel que sabe que cuando le pide algo a Dios, si eso que le pide a Dios está bajo la voluntad de Dios, sabe que lo recibirá.
Y también es aquel que sabe que si pide algo a Dios, que está bajo su voluntad, pero que todavía no es el tiempo de recibir lo que pidió, pues esperará y a su debido tiempo lo recibirá. Es una gran diferencia cuando tú conoces al Dios verdadero de la Biblia, cuando tú conoces a Dios verdaderamente, porque sabes perfectamente lo que es la voluntad de Dios, aunque entiendo y comprendo que la imperfección del hombre nos ayuda a veces a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, pero en su mayoría de tiempo y su relación con Dios está siempre fuerte y conoce bien a Dios. Y sabe que si va a pedir algo que entiende que está fuera de la voluntad de Dios, sabe que no lo va a recibir, pero más sin embargo lo hace. Quizás, en este caso en particular, pudiera decir, quizás Dios me lo permita por algo, pero sabe, mis hermanos, sabe que no es la voluntad de Dios y sabe incluso que tal vez le puede perjudicar más adelante. Y conociendo la voluntad de Dios para sus siervos, sus pequeñitos, para sus hijos, para los que buscan de su presencia y los que buscan, en este caso, glorificar su nombre, saben perfectamente que Dios sabe que le va a causar un mal en un futuro y Dios no se lo permite. Incluso aquellos que son tan aferrados que, Señor, aunque tú sabes que no está bajo tu voluntad, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, al final de cuentas, Dios le permite un poquito para que entienda y comprenda que Dios sabe que no es bueno para él. Más adelante se da sus tropiezos y ahí está lloriqueando delante del Señor, llorando y diciendo, Señor, perdóname, ayúdame, sé que hice mal. Y el Señor en su misericordia, una vez más, viene y lo acoge. Pero les digo, aquel que conoce a Dios, al verdadero Dios de la Biblia, sabe y conoce perfectamente su voluntad y sabe que Dios siempre hará lo bueno o lo mejor para su vida. Y como le digo, su relación con Dios siempre va a estar fuerte como nosotros podemos verlo o como nosotros lo vimos en los versículos que leímos de todos estos personajes que leímos ahora, cómo el Señor interactúa y trabaja en la vida de esa persona cuando su relación está fuerte con Dios y esta persona conoce a Dios. Ahora la pregunta es, ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces al verdadero Dios de la Biblia? Si no lo conoces, permíteme invitarte a que lo conozcas. Comienza entregándole tu vida, pídele en lo profundo de tu corazón que te perdone los pecados y que te ayude a no cometerlos más. Recíbele como tu Señor y Salvador personal. Pídele que te ayude a tener una verdadera comunión con Él. Pídele que te ayude a leer su maravillosa palabra y empieza desde hoy a conocer al verdadero Dios y a disfrutar la vida en su presencia para la gloria de su nombre. Si tú haces esto verdaderamente de lo profundo de tu corazón, porque cualquiera pudiera decir las cosas simplemente por encima, como la persona que conoce de Dios, algo superficial, algo por fuera, pero si verdaderamente lo haces desde lo profundo de tu corazón, ten por seguro que Dios te perdonará, que Dios te ayudará a conocerlo y que vivirás una vida plena en el Señor a pesar de los problemas y las dificultades que pudieran venir al pasar del tiempo mientras todavía estás con vida en este mundo, pero que al final de cuentas, al final de tu vida, al final de tus tiempos, cuando ya se haya acabado tus días en esta tierra, pues pasarás a la presencia del Señor por la eternidad. Así que mis amados hermanos, permitan al Señor que todos y cada uno de nosotros nos pasemos o nos convirtamos de conocer un Dios o de conocer de Dios a ser personas que conocen a Dios, al verdadero Dios, al Salvador de nuestras vidas. Que al final de cuentas el Señor murió por todos para salvarnos a todos, pero no todos lo recibirán, pero que al final de cuentas este mismo Señor hará juicio sobre todos y todo para la gloria de su nombre. Así que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Cristo les ama. El Señor permita en su misericordia que todos y cada uno de ustedes puedan llegar al pleno conocimiento de Dios en los términos humanos, claro, porque sabemos que nadie puede entender la mente de Dios, dice su palabra, pero me refiero en el sentido de que permita el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos conocer a Dios a tal grado que nuestra relación siempre esté fortalecida,
que nuestra relación siempre esté cercana, que nuestro corazón esté bien cerca de Dios y que el corazón de Dios esté cerca de nosotros a tal grado que podamos ser guiados por el Señor a toda obra buena, como fueron guiados estos personajes que acabamos de mencionar. Así que ruego al Señor que en su misericordia pueda ayudarnos a todos nosotros, porque nadie es perfecto, mi amado hermano. Todos nos equivocamos, pero el Señor busca que todos y cada uno de nosotros siempre podamos estar a cuentas con el Señor y tener una relación fuerte con Él, y todo para la gloria de su nombre. Así que hasta aquí llegamos con la clase de hoy, mis amados hermanos. Esto fue la guardia ante la tumba de Cristo. La parte número 1, aunque no nos enfocamos en sí, en particular en la guardia, sino hasta después, en 2 clases más. Pero le digo, en este caso en particular, quise hablar y compartir de lo que había en el corazón de estas personas y de lo que pudiera nacer o haber en el corazón de algún ser humano, pero que el Señor quiere todo lo contrario. Él quiere que le conozcamos, que vengamos a sus pies y que el Señor llegue a ser nuestro Salvador y Señor personal, y que vivamos una vida que agrade al Señor en todo. Así que si el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Cristo les ama y nosotros también. Adelante en el Señor. Levantémonos siempre que tropezamos. Levantémonos siempre en el nombre del Señor y sigamos adelante, porque ciertamente, tarde o temprano, llegará el momento en que partiremos de esta vida. Dejaremos los sufrimientos, el dolor, la angustia, incluso hasta las preocupaciones, para irnos a la presencia de nuestro Dios, el único y verdadero Dios de la Biblia. Cristo les ama y nosotros también. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta pronto.